Un día más, con la gracia y con el favor del Señor, nos disponemos a comentar los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, continuando con el punto 602 y 603. Estamos dentro del misterio de la pasión y la redención de Jesús, y el título que corresponde a estos dos puntos es el siguiente: Dios le hizo pecado por nosotros. Son dos puntos que quieren explicar pues este misterio de redención. Este título, Dios le hizo pecado por nosotros, está tomado de uno de los textos que hoy queremos comentar, 2 Corintios 5, 21. Bien, pero en primer lugar vamos a pasar a leer estos dos puntos, que son breves, y luego los comentamos. En consecuencia, San Pablo pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Jesús no conoció la reprobación, como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es pues un texto misterioso. ¿Qué significa esa expresión de Dios le hizo pecado por nosotros, o la expresión de Dios no perdonó ni a su propio Hijo? Bien, vamos a intentar adentrarnos en este misterio, que es un misterio que encierra sin duda alguna una gran riqueza, pidiendo la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. Bien, hay que hablar que la reflexión cristiana sobre estos textos ha hablado de satisfacción, es decir, de la redención hecha por Cristo en nuestro lugar. Cristo ha satisfecho por nosotros. La idea se encuentra ya en el siervo de Yahvé, que ayer comentábamos esos textos de Isaías, ¿no? Él ha sufrido por nuestros pecados, ha pagado por nosotros. Es la idea del siervo de Yahvé, inocente, que es cargado con nuestras culpas y que ofrece su vida en expiación por nuestros pecados. A esto se le ha llamado también una satisfacción o una sustitución vicaria. Él nos ha sustituido vicariamente a nosotros, nos ha representado en esa pasión. Ahora bien, es tan profundo y es tan misterioso esto, que a veces, según se ponga el acento, pues explicándolo de una manera o de otra, podemos cometer incorrecciones. Hay que explicar esto con un equilibrio grande, poniéndolo en conjunción con otros textos y otros versículos de la Biblia, para no deformar o no hacer caricaturas también de qué es esto de la satisfacción o de la muerte vicaria. Hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, el mundo protestante, el mundo luterano, creemos, los católicos, no así lo entendemos, que hicieron una explicación de estos textos, pues que verdaderamente eran excesivamente literales, tan literales que caían en ciertas incorrecciones. Lutero entendía que Dios ha cargado sobre su Hijo los pecados de todos los hombres hasta el punto de convertirle en el mayor pecador. Cristo hubo de padecer, según Lutero, los tormentos del infierno, ya que siendo a la vez justo, perfecto, era el perfecto condenado, decía él. Él estaba sufriendo los pecados del infierno en nombre de todos los hombres. Y es cierto que a ojos de Lutero también Cristo seguía siendo en el fondo inocente, ¿no? Pero es identificado verdaderamente por Dios
con el pecado del mundo, hasta el punto de ser considerado por el Padre como pecador y maldito. Algo parecido también pues afirmaron otros autores de la Reforma protestante, como Calvino, que incluso llega a decir que cuando Cristo desciende a los infiernos, lo que está haciendo es asumir la experiencia del tormento de los condenados, y Jesús está liberando a los condenados, sufriendo él las penas del infierno. Bien, lógicamente por eso decíamos que es importante entender correctamente estas expresiones, porque así como Lutero, Calvino las deformaron, también nosotros podríamos cometer pues la incorrección de sacarlas de contexto, sacarlas de quicio. Bien, ¿qué significa eso de que Dios le hizo pecado por nosotros, etcétera? Vamos a intentar explicar esto con delicadeza. Hay que tener en cuenta que no es correcto, fijémonos bien en esto, no es correcto aplicar a Jesucristo literalmente esa imagen del Antiguo Testamento del macho cabrío. ¿Os acordáis que hacíamos referencia en ella en uno de nuestros programas? El día de la expiación, después que el sumo sacerdote había rociado con la sangre detrás del Santa Santorum, había rociado con sangre el propiciatorio, después de ello salía fuera y ponía las manos sobre un macho cabrío, como queriendo traspasarle los pecados de toda la humanidad. Y entonces ese macho cabrío, que era inmundo, era abandonado en el desierto, como que él cargaba los pecados. Pues bien, no es correcto aplicar esta imagen del macho cabrío a la figura de Jesucristo. Los santos padres no lo hicieron. De una manera metafórica, un tanto lejana, podríamos hacerlo, ¿no? Pero no sería correcto aplicarla literalmente, porque aquí el macho cabrío no fue ni inmolado ni ofrecido en sacrificio como lo fue Jesús. Es más, era considerado inmundo y no podía prefigurar a Cristo, porque Cristo es la víctima inmaculada, es el sacrificio ofrecido pero inmaculado. Aquel rito del macho cabrío era una simple imagen de la eliminación de los pecados, pero ni siquiera se llegaban a transmitir los pecados a ese macho cabrío, porque continuaban siendo pecadores aquellos que habían hecho el rito. Por lo tanto, no cabe esa aplicación literal de aquella imagen del macho cabrío al que se le habían transmitido los pecados. No lo cabe, porque de lo contrario podemos llegar a interpretar la redención pues como hizo Lutero, pensando que Jesús llegó a ser el pecador en nombre de los demás pecadores. Y eso sería incorrecto. Pero de todos modos es claro que Jesús hizo una especie de sustitución por nosotros, que hizo la expiación propia de la expiación de un inocente por los culpables, como se prefigura en ese cántico del siervo de Yahvé, del siervo doliente de Yahvé de Isaías, al que ya hemos hecho referencia en este programa. La idea de la sustitución no debe de entenderse en el sentido penal, como a veces se ha hecho. ¿Qué es eso del sentido penal? Bueno, pues el sentido penal es que hay una condena, nuestro pecado merece una condena y es como si hubiese una factura que haya que pagar, ¿no? Entonces, si yo no puedo pagar esta factura, la condena revierte sobre Jesucristo. No sería correcto, no sería correcto entenderlo de esa forma. Es como si estaríamos haciendo una caricatura de la imagen de Dios, como si Él tuviese diciendo, a mí alguien me tiene que pagar esta factura, pues si no la pagas tú, que la pague el otro. Bien, sería demasiado simplificar, aunque es cierto que a veces esas imágenes pueden ser bien interpretadas con buena intención devota, pero no es lo correcto. No se puede afirmar bajo ningún título que Cristo fuese castigado, porque un castigo, para ser justo, no puede recaer sino en el culpable, o sea que el Padre no pudo castigar a Jesucristo. El que le castigó en el sentido estricto de la palabra, pues fuimos nosotros, fue Pilato y todos aquellos que le condenaron. El sacrificio de Cristo tiene valor precisamente porque está hecho por un inocente. Cristo es semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Luego fijaros bien, no cabe interpretar ese texto de que estamos comentando hoy, Dios le hizo pecado por nosotros como si Él fuese un pecador. Cristo no es un pecador. De hecho, fijaros bien que el texto matiza y no dice,
Dios le hizo pecador por nosotros. No, dice pecado, no pecador, que es distinto. Vamos a intentar explicar esto. Dios le hizo pecado. Lo que nosotros interpretamos, por lo tanto, es que Jesús cargó las consecuencias del pecado sobre él, pero siendo inocente, no haciéndose nunca el pecador. Él nunca se hizo pecador. Por lo tanto, la cólera de Dios no pudo recaer nunca sobre su Hijo. Hasta en el mismo momento más crudo de la pasión, el Padre seguía amando a su Hijo como el inocente. No estaba descargando, como a veces se ha representado, ¿no?, el mundo protestante, no estaba descargando la ira de Dios sobre Cristo porque él en ese momento era el pecador. No, eso no es una imagen correcta. En todo momento tiene lugar una relación entre Jesús y su Padre como el inocente que agrada al corazón del Padre. El Padre se conmueve por la ofrenda de su Hijo inocente que carga las consecuencias del pecado sin hacerse pecador. Y esta es la maravilla. Jesús carga las consecuencias del pecado, porque el sufrimiento es una consecuencia del pecado. La muerte es una consecuencia del pecado. Jesús carga las consecuencias del pecado, hasta ahí llega su solidaridad con nosotros, pero sin hacerse pecador, sin ser nunca cómplice de nuestro pecado. Esta es la grandeza de este misterio que aquí se está escondiendo. Hay que decir que Jesús no estaba siendo castigado por el Padre, sino le estaba ofreciendo al Padre un sacrificio en favor nuestro. No estaba él cargando con la pena nuestra, no. Estaba ofreciendo la satisfacción por nuestra pena. En cuanto que es la sustitución, pues, de los culpables por un inocente, no podemos hablar propiamente de una sustitución penal, pero sí en cuanto que Jesús ofreció su vida en sacrificio como reparación de lo que a nosotros por el pecado nos correspondía. Vamos a hacer un momento de una pequeña interrupción para meditar este texto. Jesús es el inocente que sin ser en ningún momento pecador se hace pecado, es decir, asume las consecuencias del pecado. Hasta ahí llegó Jesús. Se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, pero incluso hasta asumir las consecuencias de lo que supone ser pecador sin serlo. Alabado sea Jesucristo.